personaje y quiero que después de relatarles un poquito algo acerca de su historia, al final respondamos una pregunta y que la podamos hacer juntos, a ver cómo nos va. De quien les voy a hablar, por lo menos un ratico en esta introducción, se llamó Basílides. ¿Habían escuchado ese nombre? Basílides, Orozco o algo así. Ese Basílides sí no lo he escuchado yo por acá. Basílides, sí. No. Orozco sí. Orozco sí, ¿cierto? Basílides. Basílides fue una persona, algunos dicen que evidentemente era del siglo segundo, pero algunos dicen que murió por allá en el año 130, otros dicen que tal vez un poco más allá, pero evidentemente entre el primer siglo y el segundo siglo fue un hombre que estuvo presente en medio de esa transición de siglos. Y voy a decirles a continuación algunas cositas que Basílides creía. Por ejemplo, él pensaba que él sí era un cristiano. Y cuando alguien como nosotros que nos identificamos como cristianos le hubiera preguntado, oye Basílides, ¿tú confías en Jesucristo? Él es el Señor de tu vida. Y le hubiera dicho, sí, claro, obvio. ¿Quién no sería entre nosotros acá? Basílides, quien se reconocía como una persona cristiana y de esa época muy, muy atrás, hermanos. Al parecer, Basílides tuvo cierta relación o cierta influencia con el pensamiento de Simón el Mago. Yo les hablé de Simón el Mago hace como 2 meses atrás, ¿recuerdan? Parece que él escuchó algunos de sus relatos o algunos de sus escritos y parece que también lo llegaron a afectar a él. ¿Y cómo les parece que Basílides pensaba lo siguiente acerca de quién es Jesús y lo describía en un episodio de la vida de Jesús? Entonces, él dijo, por ejemplo, que cuando el Señor Jesucristo estaba camino a la cruz, él se encontró con un personaje que aparece en los evangelios. ¿Recuerdan? El que interrumpe ahí para recibir la cruz de Jesús. ¿Cómo se llama? Sí, así es, exactamente, ¿cierto? Simón, creo que este es de Cirene. Simón de Cirene, así es. Y Basílides decía, qué extraño hay eso, ¿cómo así que un hombre cargando la cruz de un Salvador, de un Redentor? Eso no debería ser así. Pero la explicación que daba Basílides es que en ese momento en el que viene este Simón de Cirene a recibir la cruz de Jesús, Jesús hace uno de los trucos de magia que él sabía hacer. Recuerden que yo estoy hablando como si fuera Basílides, ¿de acuerdo? Pues, uno de los trucos de magia que Jesús sabía hacer. Así que lo que hace Jesús es cambiar su apariencia y cambiar la apariencia de Simón de Cirene, para que la gente pensara que Simón de Cirene, que estaba llevando la cruz, era Simón de Cirene y Jesús era Jesús, pero que realmente Jesús se convertía en Simón de Cirene y que quien realmente llevaría la cruz hasta el Gólgota y quien sería crucificado, finalmente sería ¿quién? Simón de Cirene. Exactamente, él sería el crucificado. Y pues parece, como lo documenta la historia, que en ese sentido, el Padre, el Hijo, Dios toteado de la risa por el engaño que le trajeron al mundo. Parece que Jesús había muerto, pero realmente no. Había sido Jesucristo el que se entregó en la cruz, más bien este hombre. Bueno, y había otras implicaciones de su confesión de fe, de lo que él pensaba acerca de Jesús, pero para este hombre, al igual que para Simón el Mago, empezar a pensar en algunas cosas de la teología que él empezó a elaborar, lo llevaban a la conclusión de que realmente todo es indiferente, que ponernos a pensar tanto en castidad, en matrimonios monógamos, en una vida saludable, esas cosas realmente son como para gente como un poquito retrógrada en esa época. Más bien deberíamos pensar en las implicaciones de lo que Jesús vino a hacer al mundo. ¿Qué? Que es gracia. Gracia. La gracia. Esa es la que supera cualquier cosa. De todas estas normitas y todas estas
todos esos mandamientos que nos imponemos a nosotros mismos, no. Así no debería ser como debemos vivir la vida. Más bien deberíamos tirar lejos los imperativos sociales, todas esas demandas del cristianismo, especialmente de esa parte un poquito chocante de Pablo. Dejémoslas a un lado y vamos por otro camino más saludable, mejor. Bien, ¿cómo les parece el hermanito? ¿Es hermanito o qué? Esa es la pregunta que quiero hacerles. La pregunta que quiero hacerles, mientras mencionamos solamente una partecita de Simón de Cirene, eso es de un libro que no tienen que leer, se llama El cristianismo hedonista. Y yo les dije en esa ocasión que este libro simplemente lo que hace es documentar a lo largo de la historia hombres que estaban dentro del cristianismo, eso decían, estaban dentro del cristianismo, pero realmente proponían una ética hedonista, pero hedonista en términos de liberación, de restricciones morales y todas estas cosas. Bien, siempre los ha habido en la historia de la iglesia, personas así. Y decimos que ellos dicen ser cristianos. Entonces mi pregunta es, en esta tarde, hermanos, ¿cómo les parece esa confesión de Basílides, esa confesión de fe, ese testimonio de fe que él da de Jesucristo? De quién es Jesús y de qué implicaciones tiene para nuestra vida creer en Jesús de esa manera. Si tendríamos que hacer una evaluación, como a la iglesia le toca hacer esa evaluación a cada rato, si nosotros juzgamos esas cosas con humildad, ¿qué tendríamos que decir acerca de Basílides, por lo menos en la forma en la que se presenta en la historia? ¿Qué diríamos de él? ¿Es un hermano? ¿Él es un cristiano? Su confesión de fe, su testimonio acerca, y no estoy simplemente diciendo su testimonio de vida, pero tiene relación, pero la confesión que él hace acerca de Jesús es la verdadera confesión que la iglesia hace de Jesús. No, ¿estamos de acuerdo o qué? Bueno, me alegra que haya unanimidad en ese sentido. Hoy yo quiero compartirles, hermanitos, unos versículos bíblicos que vamos a seguir profundizando en Primera de Juan. Y la idea es recoger esas ideas un poco difíciles de organizar, tan dependientes una de la otra, de estos 5 versículos de Juan en el capítulo 5, y vamos a reunirlos, todas esas ideas, de la siguiente manera. Hoy vamos a hablar de la verdadera confesión de fe en Jesús. La verdadera confesión de fe en Jesús, que espero que a todos nos resulte muy útil acá. Quienes nos están visitando, quienes ni siquiera todavía entienden muy bien quién es Jesús, pero también quienes lleven muchos años, volver a examinarnos a la luz de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí. Bueno, oremos que el Señor nos ayude en esta tarde. Precioso Padre, gracias por permitirnos examinar tu palabra nuevamente hoy. Gracias por permitirme hablar a tus hijos, a quienes amas tanto, por usarme a mí, Señor, para algo tan honroso como es demostrar que tú eres hermoso en todo el testimonio que has dado
a los apóstoles, a los profetas. Tú como eres revelado, como lo hemos venido examinando todas estas semanas atrás. Padre, danos la gracia de hoy seguir entendiendo, seguir ensanchando nuestro corazón en la verdadera confesión de fe en Jesús. ¿Cómo luce? ¿A qué se parece? ¿Qué es lo que ha alcanzado esa fe? Y que nosotros, Señor, podamos afirmarnos ahí y seguir confesando ese mismo testimonio. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Están bien de luz o prendemos la luz? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Excelente, ¿o no? Yo lo que quiero compartirles son algunas ideas, hermanos, acerca de cómo es que luce la verdadera confesión de fe en Jesucristo. Y voy a decirles 4 ideas muy sencillas que por lo menos nos comparte Juan aquí. Y es que, en primer lugar, una verdadera confesión de fe en Jesús evidencia que ha habido un nuevo nacimiento. Pero una verdadera confesión de fe en Jesús ama al Padre y a sus hijos. En eso resulta. Una verdadera confesión de fe en Jesús obedece. Una verdadera confesión de fe en Jesús vence al mundo. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ojalá resaltes tu Biblia, tengas una agendita para que apuntes lo que surja como inquietud o que quieras profundizar en casa. Pero en primer lugar, la verdadera confesión de fe en Jesús evidencia un nuevo nacimiento. Y pueden, por favor, miren ahí el versículo 1, cuando dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y es muy interesante, especialmente en esta primera carta de Juan, porque él ya ha venido mencionando en otras ocasiones esta realidad del nuevo nacimiento, o como lo conocemos en teología también, de la regeneración. Ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 29, que Juan explica que quien ha nacido de nuevo ama la justicia. ¿Recuerdan algo así? Eso ya lo estudiamos acá. Pero también Juan dice en capítulo 3, versículo 9, que quien ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y tratamos de explicar en esa ocasión que no estamos hablando de que no hace pecado, sino que no vive el pecado como una condición cotidiana, complaciente, frente a la que es indiferente. No es posible que eso sea así. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él o en ella. También lo vimos hace 8 días solamente, lo mencionó al principio del capítulo 4, que quien ha nacido de nuevo ama. Ama. Yo sé que cuando nosotros vemos este mundo y cuando tú ves padres, madres, hijos e hijas, y tú reconoces que esas personas no confían en Jesucristo ni tienen fe en Jesucristo, y tú ves que como que se aman y realmente expresan un tremendo amor en muchos sentidos, pero de lo que Juan habla es que el amor que el cristiano puede experimentar es solo resultado de haber nacido de nuevo. Eso es lo que quiero que tratemos de entender un poquito más hoy. Por eso hagamos un especial énfasis en lo que significa este nuevo nacimiento, esta regeneración. Y es el mismo Juan que nos relata el episodio en el que Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo. ¿Recuerdan ese episodio? Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 8 pueden encontrar ese episodio, que se habla muchísimo, más o menos claro, acerca de esa situación, de ese tema. Jesús está reunido con ¿quién? Nicodemo. Y les quiero preguntar, ¿quién era Nicodemo? Si recuerdan, a ver, ayúdenme por favor ustedes que han leído la Biblia hace tantos años. ¿Quién era Nicodemo? Sí. Maestro de la ley. Ajá. Bien, ¿qué más? ¿Qué se imaginan? ¿Se imaginan simplemente un hombre estudioso? Un hombre rico. Sí, seguramente era un hombre adinerado, muy posiblemente.
Era un hombre religioso, es decir, era un hombre que a los ojos de cualquier judío era una persona piadosa. Y no lo veían como alguien a quien debía ser censurado, sino por el contrario, a quien yo lo veía como el ideal al que yo aspiraría que mi hijo Marcos llegara a ser. Eran personas altamente valoradas por sus antecedentes sociales, culturales, intelectuales. Eran personas tenidas en alta estima. Así es como deben recordar a Nicodemo. Y recuerden que nos dice el relato que estaban como en la noche, el encuentro de Jesús, como en las tinieblas. ¿Sí? Eso es interesante. No simplemente que fue de noche. Es interesante. Yo quiero preguntarles, hermanos, este gran hombre, porque eso era lo que su época pensaba de él, un gran hombre, Nicodemo era eso. ¿Por qué a alguien de esa calidad moral, cultural, religiosa, se le diría que no podía ver el reino de Dios sin un nuevo nacimiento? Es que cualquiera diría que llegar a ser como Nicodemo es el ideal cristiano. Pero cuando Jesús se encuentra con él, lo que le está diciendo es: Nicodemo, te digo que no puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Eso se le dice a la gente como, pues, un celote, un sicario, ¿cierto? Cualquiera que uno dice, no, eso es lo peor de la cultura, pero le están diciendo a lo mejor de la cultura. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Hermanos, porque lo que Dios quiere de los hombres no se encuentra en una humanidad recibida simplemente por los padres. Lo que Dios quiere del hombre no se recibe simplemente por nuestra formación moral, académica, social. No es así. Es decir, lo que es de la carne. Lo que Dios quiere del ser humano, independiente del lugar en el que se encuentre, en el mejor, en nuestros términos, o en el peor, no importa dónde esté. Lo que Dios quiere es lo que se encuentra en una humanidad, porque recuerden que Dios sí quiere una humanidad para nosotros, pero en una humanidad recibida del Espíritu Santo de Dios. Esa nueva humanidad, que es algo completamente distinto, algo completamente nuevo, algo radicalmente distinto. Y en serio, permítanme hacer ese énfasis. Esto, hermanos, el nuevo nacimiento nos permite pensar, sentir, vivir cosas diferentes a las puramente heredadas por nuestros papás. Vean, nosotros hace como unos días atrás estuvimos escuchando a un hermano, Alex, que no está entre nosotros, y él nos estaba contando algo de su historia, de la historia de Alex. Cuando uno escucha la historia de ese hombre, y yo sé que ese sería el caso de cada hija y cada hijo de Dios que está aquí, uno escucha el relato de ese hombre y uno se da cuenta que ese hombre pasó de tinieblas a luz. Y en algunos casos es como más claro ver ese cambio, cuando hay literalmente, de un estado de muerte a un estado de vida, no simplemente porque mejoró moralmente, no simplemente porque ahora está creyendo lo correcto, porque Dios produjo un cambio que solo Él puede lograr. Y que es don de Dios, y que es por la voluntad de Dios que se da. Hermanos y amigos, tener una verdadera confesión de fe en Jesús evidencia que de Dios mismo hemos nacido. Ver a Jesucristo como Él es expuesto por las Escrituras, por los profetas y los apóstoles, verlo a Él de manera completa, como nos ha sido revelado, es una gracia que solo se recibe por el nuevo nacimiento. No simplemente porque leemos muchas cosas, porque leemos los libros correctos. Es un don de Dios y empezamos a ver a Jesús como Él es. Eso es lo que quiere recordarles Juan a sus hermanos.
Si hay algunos que están diciendo lo que no es acerca del Cristo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y entre 8 días vamos a ver más claramente cómo es que es presentado el Hijo de Dios, pero alguien que no lo ve así, no lo ve porque sencillamente verlo depende de ¿quién? De Dios, y de que Él dé la facultad que se requiere para verlo a Él. ¿Por qué la confesión de fe que Basílides hacía de Jesús no evidencia que había nacido de nuevo? Ese era un hombre muy estudioso. Parece que dejó muchos escritos, Basílides. Porque no era evidencia de que había nacido de Dios. Porque las reflexiones de Basílides y de sus amigos eran puramente humanas, fruto de las solas reflexiones que nosotros con nosotros mismos y con otros que están confundidos como ellos se meten. Nacer de Dios nos da la posibilidad de ver a Jesús como Él es. Si alguien, hermanos, no tiene un testimonio correcto de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede ser que es porque está muy joven y no ha entendido, pues joven en el Evangelio, y no ha entendido muchas de las cosas que la Escritura le va a enseñar. Pero si alguien que tiene reflexión y tiene tiempo y empieza a pensar cosas distintas acerca de Él, ya sabemos por qué es que no ocurre. O por qué más bien ocurre que Él no entienda a Jesucristo ni lo vea bien. ¿Por qué? Porque no ha nacido de Dios. En segundo lugar, el apóstol Juan nos dice que quien tiene un verdadero testimonio acerca de Jesús ama al Padre y a sus hijos. ¿Y ustedes recuerdan el sermón de hace 8 días? Bueno, más o menos, sí. Ahí nos metimos un poquito por ahí, pero aceptar el testimonio apostólico acerca de nuestro Señor Jesucristo nos conduce a un amor cada vez más creciente por el Padre. ¿Ustedes creen que lo que Basílides pensaba acerca de Jesús le motivaba mucho a amar al Padre, por ejemplo? Él mismo lo dice en sus escritos. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaba Basílides? Que el Padre y el Hijo estaban toteados de la risa viendo a Simón de Cirene montado en la cruz. ¿De acuerdo? Y a mí me pueden decir lo que quiera, pero yo no llegaría fácilmente a amar a alguien tan poco confiable como Él. Pero conocer a Jesucristo verdaderamente va a producir en nosotros, sus hijos e hijas, amor hacia el Padre y amor hacia los hijos que ese Padre tiene. Y es que claro, cuando nosotros empezamos a conocer las Escrituras y empezamos a compartir la Biblia con nuestros hermanos en el cafecito de semana, cuando asistimos a los rebaños, cuando escuchamos las exposiciones bíblicas, cuando hacemos todo esto, nosotros empezamos a escuchar del Evangelio de Juan, por ejemplo, cosas que son espectaculares. ¿Recuerdan Juan 3:16? ¿Qué nos dice acerca del Padre? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No envió a Juan el Bautista, no envió a Simón de Cirene, no envió a otro excelente como Isaías, como José. Envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando uno piensa eso, uno dice, este Padre, yo no sabía que Dios nos amara así, pero ya empiezo a entender. Y el amor que Él nos muestra empieza a producir un poquito de amor en nosotros hacia Él. Pero después nosotros nos movemos cuando leemos de Juan, hermanos, Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Yo les invitaría a que se lo memoricen, a mí me ha hecho mucho bien. ¿Recuerdan? Cuando Jesús le responde a los líderes del pueblo que le dicen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
¿Qué empezamos a pensar cuando se nos habla acerca del Padre en esos términos? El Padre como que es muy especial conmigo, con nosotros. Este Padre es confiable. Este Padre como que empieza literalmente a hacer surgir en nosotros un amor natural hacia Él. Pero después escuchábamos el texto que Cristian estuvo compartiendo con nosotros. Primera de Juan capítulo 3, ¿recuerda? ¡Qué gran amor con que el Padre nos ha amado! ¿Por qué? Porque ahora se nos dice que somos hijos de Dios. Y lo somos, enfatiza el apóstol. Es decir, él está asombrado de que podamos ser llamados hijos de Dios, que recuerden, eso era una cosa muy extraña en el primer siglo. Eso no era común, decir que un ser humano podía pensarse a sí mismo como hijo de Dios, eso no era común. Pero ahora se nos dice que nosotros podemos afirmar nuestras vidas diciendo que el Padre nos ha hecho sus hijos y lo somos. Entonces empezamos a ver a ese Padre y ese Padre empieza a producir en nosotros ¿qué? Amor. Amor. Pero también dice Juan que amar a nuestro Padre significa amar a quienes han nacido de Él. ¿Y ustedes a quiénes se imagina que Juan se refiere? ¿A nosotros o no? Sí. Sí, a nosotros. Y otra vez, aunque lo hemos repetido muchas veces, por la gracia del Señor lo hemos repetido en estos meses aquí en el Redil América, mientras estamos estudiando esta primera carta, lo hemos repetido muchas veces, pero lo vamos a volver a decir. Cuando tú piensas en tu vida delante de Dios, la vida que Él te está llamando a vivir con Él, en comunión con Él, tienes que asegurarte de lo siguiente, hermanos: nada de que mi relación con Dios es lo que importa. Desde que yo esté aquí bien con Él y todo fluya bien así, todo está perfecto. Nada de esa ecuación tan simple en su manera de ser trazada, nada de eso, nada de una espiritualidad sin comunidad, nada de eso. Juan nos ha repetido eso muchas veces. Entender verdaderamente a Jesús nos muestra un amor sacrificial por los demás, ¿o no? Es lo que vemos en Él. Posiblemente cuando uno piensa en la conclusión a la que llegó Basílides después de su reflexión medio gnóstica, ¿qué es lo que piensa uno? Jesús hace ese intercambio ahí mágico y monta a Simón de Cirene allá. Eso sí es muy poquito amor, ¿no les parece? Ah, esa es una manera absolutamente anticristiana de demostrar el amor que Jesús tiene por los seres humanos. Más bien Él se entregó, más bien Él se dio a sí mismo con amor, con desinterés. Nosotros hemos de amar a quienes han nacido del Padre que también amamos, a nuestros hermanos y hermanos. Y recuerden que Juan, especialmente en esta primera carta, cuando nos habla de hermanos, no está hablando del prójimo. Cuando nosotros pensamos en extender este término hasta los no cristianos, en un sentido es importante siempre hacerlo, pero en otro sentido no. Porque eso cambia lo que Juan está tratando de explicar acá. Naturalmente, nosotros hemos de interesarnos por las personas que Dios mismo ha hecho nacer de nuevo y que también ahora son hijos y que ahora también cuentan con Dios como su Padre. Nosotros, por el testimonio que tenemos de Jesús, el verdadero testimonio que tenemos de Él, vamos a aprenderlo a amar a Él y a nuestros hermanos. Y a nuestros hermanos, y a nuestra esposa, y a nuestros hijos, y a nuestro prójimo, pero a nuestro hermano de manera especial. ¿Recuerdan el triángulo? ¿Sí?
Nunca se les olvide que nuestra comunión con Dios se traza más bien como un triángulo. Dios, el otro, nuestro hermano y yo. Es en esta dinámica, no es en esta dinámica. Yo quiero compartirles una historia que creo que muestra algo del punto que quiere expresar aquí Juan también. Y ese es un episodio que vivió alguien que ya creo que el hermano murió. Jay Adams, que es un hombre que escribió libros de consejería, ustedes pueden verlo seguramente, por ahí deben estar publicados. Y se cuenta esta historia que él vivió una vez en consejería y se las recomiendo para que la piensen y para que también la usen en consejería. Bien, ¿cómo les parece que llegó un hombre? Seguro que siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre son los hombres los del problema. Llega este hombre, hermanos, ahí al consultorio o a la oficina de Jay Adams y le dice, pastor, es que vengo a decirle, vengo a compartirle que estoy harto de mi esposa. Harto, harto. Yo no quiero nada más con ella. Entonces este hombre le dice, ¿cómo así? Ok, ¿tú confías en Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro, por supuesto, hace muchos años. Ok, tú tienes fe en Jesucristo, listo. Tú entiendes que Jesús te manda que ames a tu esposa. ¿Entiendes eso? Entonces como que, sí, sí, obvio, yo entiendo, pues yo sé que lo dice ahí, pero es que usted no alcanza a imaginarse el nivel de malestar que yo experimento cuando estoy con ella en la casa. Es decir, yo sinceramente no quiero más eso. Entonces, o sea, lo que tú quisieras es como retirarte del hogar donde vives e irte tal vez a un lugar cercano. Y si tú pudieras estar como lejos de ella, tú sentirías que estarías mejor. Y ya ese es el punto, exactamente. Exactamente. Tú confías en Jesucristo, ¿cierto? Sí. Tú sabes que Jesucristo te manda a amar a tu vecino. ¿En quién se convertiría tu esposa si se va a vivir al lado o si tú te vas a vivir al lado? ¿En quién? ¿Cierto que sí? Entonces este hermano ya un poquito frustrado. Ustedes se imaginan cómo es. Entonces, ¿usted es quien no está entendiendo? Usted no me está entendiendo. Es que yo aborrezco a esa mujer. Ustedes no saben todo lo que hemos vivido, usted no se lo imagina, pero es horrible, o sea, yo ya no quiero estar con ella, literalmente, no, me desagrada mucho, yo no quiero ya, entonces déjeme ayudarle un poquito, a ver si ahora sí entendí. Tal vez lo que tú estás diciendo es que el nivel de hostilidad que sientes hacia tu esposa es tal que literalmente pues ya se debe romper la cosa. Eso, exactamente. Listo, entonces, ¿qué le responde Jay Adams? Tú has escuchado por las escrituras que Jesucristo, la persona en la que tú dices creer, y dices que tu confesión es verdadera acerca de él, Jesucristo te manda ¿qué? ¿Amar a quién? A los enemigos. ¿En qué se convierte tu esposa cuando es tu enemiga? En alguien a quien tú debes amar. Y así es. O sea, si el hombre entendió la cosa, el hombre por lo menos debe salir pensando, ¿será que yo conozco a Jesús? ¿Será que yo conozco a Jesús? ¿Será que yo sé amar? ¿Amo al Padre? ¿Amo a sus hijos? Tal vez no. Pero es una buena pregunta. Todavía el hombre está vivo. Él puede arrepentirse y confiar en Jesucristo, ¿sí o qué? Bien, entonces ahí está la verdadera confesión en Jesucristo. Demuestra, evidencia que se ha nacido de Dios, pero también resulta en un amor hacia el Padre, hacia sus hijos. En tercer lugar, hermanos, una verdadera confesión de fe en Jesús obedece a Dios. Y ninguno se acomodó en el asiento porque estaba pendiente de si alguno se acomodabais. Porque quizá tú tienes una relación tensa con este tema de la obediencia. Tú todavía en todos los años que tienes como cristiano no sabes cómo es que te relacionas con la ley, cómo te relacionas con el mandamiento. Todavía te resulta complejo. Quizá en tu dinámica más íntima, ahí en el corazón, delante del Señor, eres como el hombre rico
El joven rico o el hombre rico que le pregunta a Jesús, ¿cuál es la pregunta de este hombre? Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Quizá hay alguien todavía ahí, en ese punto. Comprender quién es Jesús, según las Escrituras, nos lo enseñan. Nos lleva a una nueva consideración del mandamiento. Conocer a Jesús. Conocerlo como los apóstoles nos heredaron su testimonio. Una nueva comprensión de la ley, una nueva comprensión del mandamiento. Ustedes recuerdan a Jesús, cómo es que en una parte del Sermón del Monte nos aclara eso. ¿Qué es lo que dice el Señor? No piensen, ninguno de los que está esta tarde en este lugar, en esta tardecita tan chévere, como para dormir un rato, ¿qué? Espero que no, todavía no. Hermanos, cuando Jesús está ahí en el Sermón del Monte y Él le dice a todos, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando Jesús dice eso, uno dice, pero un momentico, que si hay algo que yo estoy pensando acerca de la ley de Dios, que me es hostil, que no es para mí, que gracias a Dios por la gracia, que ahora no camino por la ley, sino, ustedes saben, el apóstol Pablo, Gálatas, ¿cierto? Ay, qué bueno que eso es así, porque la ley para mí es muy difícil, muy horrible. No. Esperen que Jesús nos está ayudando a entender alguna cosa distinta. Pero por eso les digo, el verdadero conocimiento de Jesucristo nos ayuda a pensar en eso. Pero ustedes ven otro episodio, por ejemplo, cuando Jesús está expresando a todos ahí la libertad con la que Él obedece a su Padre. La libertad, la alegría, el deleite que Él siente al saber que su Padre es honrado, al hacer lo que Él le está mostrando que haga, al decir las cosas que el Padre le está mostrando que diga. Jesús, ¿cómo está? ¿Está feliz o no? Cuando nosotros entendemos al Jesucristo de las Escrituras, vemos que Él tiene una relación muy especial con lo que su Padre quiere de Él. No hostil, no que le está atentando contra su alegría o su felicidad, nada de eso. Y no solamente es porque Jesús es santo, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros fuéramos santos no teníamos problema. Sí, en un sentido sí, pero no es por eso. Hermanos, yo les voy a mencionar un momentico lo que ha ocurrido con el mandamiento de Dios en el corazón de los hombres. Y de manera especial en el corazón del hombre separado de Dios. Voy a mostrarles una escenita muy importante en el relato bíblico. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Si de pronto hay alguien aquí que, si nos está visitando por primera vez y no ha leído nunca Génesis 3, no sabe acerca de la caída histórica del hombre, pues te invito a que vayas y leas, pero yo quiero colocarte en esa escena, Adán y Eva. Ahí están ellos. ¿Qué acaba de recibir Adán y Eva después de que Dios ha completado los cielos y la tierra? ¿Qué les ha dado Dios? Sí, pero antes del mandamiento. Pues Byron, antes del mandamiento, ¿qué les ha dado? Estamos celebrando la Feria de las Flores, porque las flores emocionan. Porque las flores son espectaculares en sus colores, en sus variedades, en sus fragancias. ¿Quién no celebraría estar en un país de tanta riqueza natural? Obvio. Y le dio esa creación y se las dio. Y le dijo que se multipliquen y que sojuzguen la tierra. Les ha dado todo. ¿De acuerdo? Llega un momentico en el que les dice, después de toda esa exuberancia y generosidad, después de eso, hermanos, Dios les dice que ellos no han de comer de ese arbolito de allá. Bien, de ese arbolito de allá, miren pues, de ese arbolito de allá no vas a comer. Después, Adán, quién sabe qué está haciendo, y Eva está ahí y se acerca el tentador, el enemigo de nuestras vidas. Se acerca a Satanás. ¿Y qué es lo que Satanás empieza a hacer en Génesis capítulo 3?
Lo que Satanás muy astutamente hace es lo mismo que hace con nosotros. Miren, él coge el mandamiento de Dios, y lo aísla, lo separa y lo distorsiona de todo lo demás que Dios nos ha dado. El límite que Dios nos impone es puesto ahí el solito. Es decir, aquí hay 1.000.000 de árboles, pero yo le quiero hablar de ese arbolito, de uno nomás les quiero hablar. Y de ese árbol, hermanos, empieza a cuestionar a Dios, empieza a mostrar que tal vez Él no tiene tan buena voluntad como nos imaginaríamos que la tiene. Satanás separa el mandamiento de Dios de la evidente bondad y del amor que Dios ha mostrado al darnos todo lo que nos has dado. Es decir, el mandamiento también es fruto de ese amor que ya mostró, en otros términos que son cruciales para nosotros. Cuando nosotros en la vida cotidiana estamos pensando en el mandamiento de Dios, que Dios nos dice amar a nuestras hermanas y hermanos, por ejemplo, y uno empieza a pensar que eso es gravoso, Juan dice aquí que no es gravoso, ¿sí recuerdan? ¿Vieron? No es gravoso, es decir, no nos ocasiona lesión, no nos daña. El mandamiento de Dios no tiene esa pretensión. Pero nosotros pensamos que sí, porque ahora empezamos a ver que Dios y su restricción tal vez nos está privando de una forma más excelente de conocer la vida, de la verdadera felicidad, del gozo profundo que está en poder hacer lo que Él nos está prohibiendo. Pero recuerden, desconectado de todo el amor y bondad que Dios ha mostrado anteriormente. Cada vez que pensemos en algo que Dios nos pide hacer, coloquémoslo en el contexto más amplio de todo lo que Él es para nosotros y ha hecho por nosotros. No permitamos que eso se aísle. Obedecemos quienes tenemos un verdadero testimonio acerca del Señor Jesucristo. Guardamos sus mandamientos, que no son difíciles. Y finalmente, hermanos, nos dice Juan que quien tiene un correcto testimonio, una verdadera confesión de fe en Jesús, vence al mundo. ¿A ustedes no les parece muy lindo pensar en esa palabra? Que vence al mundo. Todos estamos aquí claros de que el Señor Jesucristo venció el mundo, ¿cierto? Eso lo dice Él en el Evangelio de Juan. Cuando ve que sus discípulos se han puesto tan tristes porque Jesús les dice que Él tiene que partir. Y ellos se han turbado, se han entristecido, pero Jesús les dice que no lo hagan, porque Él ha vencido el mundo. En el mundo se van a entristecer, pero Él ha vencido el mundo. ¿A ustedes no les parece que eso es espectacular? Solamente pensar, sin mucho profundizar, quien confía en Jesucristo, como ha sido revelado en su palabra y por el testimonio apostólico, participa de una victoria que Jesús nos da a todos los que confiamos en Él. De que prevalecemos contra un mundo. ¿Ustedes recuerdan qué es el mundo? Siempre me preocupa cuando estamos hablando de esto, porque me preocupa que en el Redil América, que es la iglesia que yo pastoreo, tengamos la idea de que cuando se habla del mundo, de vencer el mundo, es que simplemente estamos pensando en la creación, porque básicamente a lo que a Jesús le interesa son las cosas espirituales y trascendentes y hermosas, pero los asuntos materiales del mundo, de su propia creación, son de segunda mano, no le interesan a Él. No. ¿Ustedes creen que al Señor le importa la feria de las flores? Con confianza. Yo sé que estamos como miti tal vez, ¿cierto? Y podríamos hasta polemizar. Yo, y espero algún día podérselos enseñar, yo creo que a Él le importa eso.
Yo creo que eso es respuesta del mandato cultural, pero por supuesto que entendemos que el mundo que está quebrantado, es decir, el ser humano que está quebrantado y que no conoce a Dios y que se revela a Dios, hace de la Feria de las Flores un escenario para profundizar su pecado y para profundizar su distancia de Dios. También reconocemos eso, nosotros no somos bobos ni ingenuos, pero vemos en la Feria de las Flores la demostración de Dios dándonos de su gracia para celebrar su creación. Ese no es el mundo que Él ha vencido. Él ha vencido el mundo que consiste en los asuntos de los hombres que se rebelan abiertamente contra Dios y que ejercen presión todos los días sobre ti. Es decir, ¿cómo es que tú deberías gastar tu plata? Mi plata es mía. Mi plata es mía. Mi plata es mía. Sí, pero como que no tanto, venga a ver. Parece que hay otro propietario de mi dinero. Y él me ayuda a mí a pensar que yo me ubique más bien en el lugar del administrador de mi plata, que hay otro propietario y que él puede disponer de las cosas como él las quiera disponer. Pero el mundo que está especializado en rebelarse contra Dios nos dice otras cosas distintas. Jesús, se nos asegura, venció ese mundo. Ese sistema que ejerce una presión, y no solo una presión, una guerra contra nosotros y contra Dios. Pero la alegría de tener a Jesús, como se nos revela en las Escrituras, es que Él nos participa de su victoria. Ahora nosotros también, ¿qué? Hemos vencido a ese mundo. Es decir, las cosas que hay afuera y la forma en la que el hombre ordena el mundo nos resulta atractiva, sí, porque todavía resuena en nuestro pecado. Pero al mismo tiempo no, porque aquí hay vida nueva, aquí hay una nueva humanidad. Dios el Espíritu está en mí y Él me ha facultado para pensar cosas distintas, para sentir cosas distintas y para relacionarme con el mundo de una manera victoriosa. Ese es el derecho, el lugar de los hijos de Dios, ahora que somos uno con Cristo, el que venció el mundo. También tenemos esta misma esperanza, hermanos. Vencimos al mundo por nuestra fe. ¿Ven cómo lo dice Juan? Al final, como esos dos versículos, versículo 1 y versículo 5, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué belleza, hermanos! Este mundo como es de duro, porque hay muchas cosas que son muy fuertes, y uno se siente aplastado, y uno siente que literalmente no va a ser capaz, y uno siente que ese mundo lo va a arrastrar a uno. Pero qué belleza pensar que yo no venzo, no prevalezco sobre ese mundo, porque me ponga todo el armamento y me ponga todas las cosas, y empiece a hacer esto y lo otro, hermanos. Ya yo he participado de la victoria de mi Salvador. Ahora yo he vencido a un mundo que no tiene por qué reclamarme como suyo, como uno de sus esclavos. Esta es la experiencia de todo cristiano. Y la verdad, a mí me encantaría creer que todos los que estamos en este lugar tenemos este verdadero testimonio en Jesucristo. Este testimonio, el que se ha venido hablando y del que hablan las Escrituras. ¿Cómo podemos saberlo, hermanos? Por lo que se nos ha dicho acá. Por todo lo que se pasa. Si alguien confía en Jesucristo es porque definitivamente ha nacido de Dios. Si alguien confía en Jesucristo va a amar al Padre y a sus hijos. Si alguien tiene una confesión de fe verdadera va a obedecer al Padre. Si alguien tiene una confesión de fe verdadera, vence al mundo. Pero en este momento, hermanos, yo quiero hacer una aplicación más. Y ya ustedes ven que está preparada la cena del Señor. Y vamos a hacer una aplicación más para aquellos que tienen una verdadera fe en Jesucristo. Además de lo que Juan nos dice acá, también podemos afirmar con confianza que quienes confían en Él
no en un Jesús imaginario, no en uno que es como muy bacano porque a mí me ayuda y me sirve, en el Cristo completo de las Escrituras. Si mi fe está puesta en Él, ¿cómo les parece que yo soy partícipe de esta mesa que está servida en esta tarde? De esta mesa del Señor, de esta cena, de esta celebración. Y yo quiero invitarlos a ustedes porque espero seguir siendo mucho más partícipe, hacerlos más partícipes a ustedes en las exposiciones que hagamos acá. Pero yo quisiera pensar por lo menos que si confiamos verdaderamente en Jesucristo y Él nos invita a esta cena, entonces ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa para nosotros que estemos siendo invitados a esta cena? Piensa en esta cena, no pienses en otras cosas distintas, piensa en lo que vamos a hacer a continuación. Si tú confías en Jesucristo, entonces esa confesión de fe que te invita a esta cena, ¿qué está diciendo acerca de ti? ¿A qué te ha invitado Dios en este momento, en este lugar? ¿A qué? Si me escucharon, os repito la pregunta. ¿A qué, mis hermanos? Cuando piensas en esa mesa y recuerdas que tú confías en Jesucristo, que Él es la única esperanza que tú tienes, porque tú lo único que tienes es pecado para traerle a Dios en tu vida, que la única esperanza de tener vida nueva es que Jesucristo te dé vida eterna, y eres invitado a esta mesa, ¿a qué es lo que se te invita cuando estemos aquí, disfrutando de ella? ¿A qué? ¿A qué? Con confianza, levanten la voz. A participar de ella. De eso que Él es, ok. Bueno, ok. Gracias, Martica, muy bien. Para hacer memoria de su sacrificio por nosotros. Muy bien, excelente también. Tú eres invitada hoy, privilegiada porque tu testimonio en Jesucristo es verdadero, Yasmín. Tú eres invitada a alimentarte de el pan, de la copa y también del recuerdo, de la memoria de que tu Salvador dio su vida por ti. ¿De acuerdo? Ese es tu privilegio. Ese es yo no sé si Basílides u otras personas en este momento encuentran sentido en celebrar esta cena del Señor, pero para los cristianos esto es una belleza, por lo que viene a decírsenos. ¿Qué más se nos dice ahí? Con confianza, a ver. Obedecer. Bueno, también participar de esa cena del Señor también va a significar para nosotros obediencia. Esto es un mandamiento de Él, ¿de acuerdo? Es una de sus ordenanzas. Por eso participamos de ella. Nos recuerda que somos hijos de Dios porque Cristo murió por nosotros. Ya estamos haciendo memoria. Amén. Amén, Luis Carlos. ¿Qué más? Así es, amén. ¿Qué más? Alguien dispuesto a morir por mí. Alguien Dispuesto a morir. que estuvo dispuesto a morir por ti, y no solo dispuesto, sino que murió, o sea, porque yo puedo decir, no, Byron, yo estoy dispuesto a morir por ti, pero si nunca me toca, hermano, nos quedamos en suspenso, pero Él murió, ¿de acuerdo? El Señor dio su vida por ti, así es. José. Es una celebración también entre hermanos y hermanas. Amén. Y aquí anticipamos la tremenda cena que nos espera. La tremenda cena. Lina. Que tenemos parte con Él y Él con nosotros, que somos ahora uno, como justamente ahora nos leía Cristian y leíamos todos en Juan 17, ¿cierto? Que ellos sean uno así como nosotros somos uno, ¿cierto? Sí, ¿qué más? ¿Algo más? Que somos hijos. Somos, y lo somos, Santiago, y lo somos. Todo esto, hermanos, y muchas más cosas son las que logra nuestra fe en lo que el Hijo de Dios verdaderamente es. Lo que seguimos aprendiendo acerca de Él. Todas estas cosas que Juan nos ha expresado y las que vamos a recordar a continuación. Entonces,
Hermanos, por favor, preparémonos quienes van a participar de esta cena del Señor. Examina tu corazón como el apóstol Pablo nos llama a hacerlo. Examinemos lo que estamos a punto de hacer. Recuerden que esto no lo hacemos porque es como un acto místico raro, en el sentido de que como que nos da cierto poder para que podamos sacar adelante el negocio que tenemos que hacer, o que nos vaya bien en nuestros proyectos. No, hermano, esto no es eso. Hoy estamos haciendo memoria de una muerte, de alguien que murió en nuestro lugar para darnos lo que de ninguna otra manera pudo lograrse, si no fuera por gracia, por su amor y su gracia. Examina tu corazón si tú tienes fe verdadera en Jesucristo. Y si tienes fe verdadera en Jesucristo, aliméntate de Él, porque Él te invita esta noche a alimentarte con Él. De su pan, de esta copa, que representan su sangre y su cuerpo. Ser alimentados por la obra de nuestro Señor Jesucristo.